Les quiero dar la bienvenida a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y también a nombre propio de los miembros de esta comisión a esta sesión de desayuno en la que tendremos la oportunidad de escuchar y de aprender de una persona que, no por ser amiga de los miembros de esta comisión, me va a impedir manifestar la admiración que le tengo como profesionista, porque es de las precursoras de esta materia de los recursos, de la regulación de los recursos de procedencia, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidos como lavado de dinero en este país, y que como precursora no solamente en el litigio, sino también como precursora ahora en lo que es la materia de PLD, prevención del lavado de dinero. Creo que es una gran oportunidad que tenemos aquí los presentes de escucharla. Ustedes se convencerán. La maestra Angélica, perdón, es doctora, ¿no? Doctora, disculpa. La doctora Angélica Ortiz Dorantes es doctora en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es vicecoordinadora de la Comisión Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la ANADE. También ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en esta materia de lavado de dinero. Ha sido capacitadora invitada por el Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central y, como bien sabrán, me permites, es, entre otras muchas actividades, también es una gran académica y es autora y coautora de este libro que es, se lo recomiendo, un gran libro que concentra gran parte de toda la normativa, la explicación y los temas más importantes en materia de lavado de dinero y de prevención en nuestro país y también a nivel internacional. También es profesora por la Universidad Panamericana en la maestría de Instituciones de Derecho Financiero y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la materia de especialidad de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y actualmente se desempeña, además de su labor académica, como abogada litigante en los sectores financiero y comercial, y en el pasado fue directora de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y ha asesorado a muchos despachos y muchos casos importantes y relevantes en este país en materia de prevención, combate del lavado de dinero y también en materia de responsabilidades. Angélica, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, pues te paso el micrófono para empezar con tu exposición. Muchísimas gracias al maestro Ambrosio Michel por la invitación y a mi querido amigo Fabián, a que siempre digo que cuando quiero escuchar a un abogado, pero de los que sí saben, me acerco a Fabián. Entonces, y sobre todo gracias a ustedes por haber vencido a Claro y a ECAT, que se pusieron muy bravos desde ayer, y por estar aquí en este desayuno conmigo. Muchísimas gracias. Pues yo quiero, de los temas que toco en el libro, platicando con el coordinador y el subcoordinador de la comisión, creo que hay un tema que es interesante para nosotros en el ejercicio libre de la profesión. Y bueno, mucha gente de la barra se dedica a eso, al ejercicio libre de la profesión. Y es que es un tema en donde ahora, no en México, en el mundo entero, se están iniciando investigaciones penales contra abogados que llevan asuntos que
que tienen una ganancia económica, y esto es muy, digamos, nos tiene que dar una alerta, creo yo, y tenemos que saber como abogados que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, cómo se está dando esta persecución a nuestros colegas. En México ya ha habido algunas averiguaciones previas contra algunos abogados por el delito de lavado de dinero, por haber ejercido la profesión y haber realizado el cobro de honorarios, ¿no? ¿Cómo empieza todo este tema? Pues este tema empieza, como todos los temas que tienen que ver con el delito de lavado de dinero, conocido como el delito de lavado de dinero, empieza en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país que sentencia a un abogado que ha recibido dinero de un narcotraficante por defenderlo, y Estados Unidos es el primer país que sentencia. Y digamos de ahí, a partir de ahí, esto sucedió hace cuando menos unos 16 años por ahí, entre 20 y 15 años por ahí más o menos, violando Estados Unidos el juez que condena al abogado, violando la propia excepción que viene en el Código Penal de los Estados Unidos de América, que señala que en cuanto a pago de honorarios a los abogados, pues no se les puede perseguir por el delito de lavado de dinero si lo que están haciendo es un cobro de honorarios. Porque dice el código, esto está previsto en la 6ª enmienda constitucional, ¿no?, donde se da a todos los diputados de ese país el derecho de representación, ¿no? Se tiene derecho a una representación legal, privada, y sin embargo este juez condena al abogado. Pero no ha sido el único país que lo ha hecho. Países que nosotros, digamos, de lejos vemos como, ay, qué sensatos son en el derecho, ya quisiéramos los abogados ser como ese país. Alemania ha condenado a abogados, y digámoslo así porque, claro, socialmente hablando, aunque la Constitución es la Constitución y dice que todos tenemos derecho, que todo diputado tiene derecho a un defensor, nuestra Constitución, al cual podrán nombrar, es decir, es una cuestión libre, no se lo puede imponer el Estado. Si el imputado no tiene para pagar una defensa privada, pues entonces entra la figura, todos sabemos, de la Defensoría Pública, pero nuestra Constitución nos garantiza el derecho de escoger al abogado, a los imputados les garantiza el derecho de escoger a su abogado. Y nosotros vemos, bueno, al menos yo siempre he visto a los alemanes como, ay, después de Hitler y de todos estos cambios legales y toda esta cuestión, con ellos empezó todos estos derechos humanos en la Constitución y todo, pues vemos a los alemanes como muy adelantados jurídicamente a nosotros, ¿no? Pues francamente no están tanto en esta materia. En esta materia ha habido ya sentencias en Alemania contra abogados por haber recibido honorarios de personas acusadas por delitos que dejaron ganancia económica. Y no me refiero a narcotráfico, porque claro, el narcotráfico nos puede sonar muy chocante, ¿no? O el secuestro, ¿no? Son delitos muy agresivos y hay que poder decir, bueno, pues es que le estaban pagando con el dinero del narco. Bueno, sí, pero el señor tiene el derecho a ejercer su profesión y la Constitución le garantiza al imputado una defensa privada si la quiere tener. En Alemania ha habido casos de estas cosas que conocemos como pirámides, estos fraudes, estas estafas, en donde una persona entra y se le dan el 70% de ganancias de la cantidad que ponga. Y claro, ¿cuál es la manera de que realmente se le dé esa ganancia? Pues porque van entrando otros al negocio y llega un momento en que se hace impagable este tipo de ofertas económicas y de ganancias. Bueno, pues en Alemania hubo un caso muy sonado hace algunos años, un caso muy sonado sobre
una empresa cuyos miembros fueron acusados de estafa por este sistema de bola de nieve que le llaman, y a la hora de que les pagaron los honorarios, les iniciaron un proceso penal por lavado de dinero. Entonces, no somos, digamos, lamentablemente, no estamos solos. Lamentablemente, esta manera de ver al abogado como alguien que no tiene derecho a cobrar honorarios si el delito proviene de, si el delito le reportó al imputado bienes económicos, pues ha estado, digamos, en los últimos años en tribunales. Vemos a Perú, o quizá no todos, pero no estudiamos mucho el derecho peruano, ¿no? Como mexicanos no volteamos mucho a ver al derecho peruano, volteamos siempre a ver a los españoles, por razones más que evidentes, a los alemanes, a los Estados Unidos de América. Pero ahora sí que para abajo, como diría la canción, para abajo miramos muy poco, ¿no? Como diría la canción, solemos mirar muy poco para abajo. Pero hay que mirar porque la Suprema Corte peruana tuvo la resolución de pleno de la Corte, que es, pienso yo, una de las resoluciones más sensatas y más correctas en esta materia. Se acusó a unos abogados de lavado de dinero por haber recibido el pago de honorarios de una persona imputada por delitos de corrupción y narcotráfico y una serie de delitos, ¿no? Y la Corte dijo que no podían, que había una serie de profesiones que no podían ser cuestionadas en las Cortes como profesiones de ayuda o de participación al delito de lavado de dinero, ¿no? Que un peruano tenía derecho a una representación legal privada y que en ejercicio de ese derecho del imputado pagaba los honorarios al abogado, y a su vez los abogados tenían derecho del cobro de sus honorarios, ¿no? Porque estaban efectivamente llevando a cabo una defensa, ¿no? Entonces, es una muy buena sentencia de la Corte, hace no mucho, es de las últimas sentencias, hace un par de años aproximadamente, y es una sentencia del Pleno de la Corte peruana, en donde dice: momento, cuando hay un servicio efectivamente prestado, un servicio profesional efectivamente prestado, llámese de abogados, que era el caso en concreto, o llámese de contadores, pues si la persona está acusada por un delito que le reportó bienes económicos, pues eso no importa, el abogado llevó a cabo su trabajo, o el profesionista va a llevar a cabo su trabajo y tiene derecho a sus honorarios. Entonces sí vale la pena, de repente, si hay que mirar para abajo, porque digámoslo así, en el mundo hay una ola en donde yo pienso que se ha desvirtuado mucho la figura del lavado de dinero, ¿no? Se le acusa de mirar feo y de lavado de dinero, y ese señor tiene una nariz chueca y además lavó dinero, y todo es lavado, entonces se ha desvirtuado la figura jurídica de una manera, pues yo diría que para nosotros como abogados nos debe escandalizar y nos debe poner alerta, y nos debemos de poner a trabajar en algunas posiciones para defender a nuestros propios colegas, porque ahora sí que ¿quién defiende al defensor? ¿No? ¿Quién va a defender al defensor si lo acusan por haber cobrado sus honorarios del delito de lavado de dinero? Se ha trastocado la figura legal, me parece, y ahora se ha convertido en algo así como a lo Humphrey Bogart: siempre tendremos lavado, ¿no? Entonces yo creo que las procuradurías dicen: bueno, pues mira, déjalo, siempre tendremos lavado. Entonces ya al final, pues como si fuera casi una colación, pues le metemos el delito de lavado. Y está tan mal redactado el delito de lavado de dinero, está tan enredado, porque claro, es un delito que surge en los Estados Unidos de América, digamos, como una figura importante, como una figura
de peso internacional, se toma el modelo de hacer la ley, el modelo de los Estados Unidos de América, porque el primer país que previó la figura del delito de lavado de dinero fue Italia, y la verdad es que su redacción del delito no estaba nada mal hecha. Finalmente también los italianos tienen una gran cultura jurídica, eso es lo que más tienen. Pero esa figura no tuvo impacto en el mundo, y la que se ha tenido es el modelo de los Estados Unidos, que es un modelo tan largo, es tan larga la descripción del delito, que entran formas de imperfecta realización, mete a todas las autorías, es una mezcolanza porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos, la parte general y la parte especial. Entonces, está tan, digamos, tan mal hecha nuestra figura que claro que permite imputaciones, permite imputaciones insostenibles, pero en lo que se pone a estudiar el Ministerio Público el delito y el abogado defensor a defender a su defendido, pues entonces se lleva uno un rato porque hemos tomado como modelo un derecho que no tiene las reglas tan claras que solía tener nuestro derecho. Ha llegado al punto tal estas acusaciones contra los abogados que, por ejemplo, a los abogados del Chapo Guzmán, que apenas hace una semana se inició ya el juicio, pero desde el año pasado a los abogados del Chapo Guzmán les dijo el juez en una audiencia pública, ellos pidieron garantías de que no se les iba a imputar el delito de lavado de dinero. A ellos como abogados pidieron esa garantía en una audiencia, y el juez se las negó. Les dijo, bueno, si ustedes quieren defender a este señor, pues háganlo bajo su riesgo. Es decir, que aparte de defender al Chapo, que lo único que tiene, porque ética no tiene, ni otras muchas cosas tiene, pero dinero sí, lo único que tiene no se lo voy a poder cobrar, porque no se lo voy a poder cobrar porque el juez no me da, y lo dijo, y está en la audiencia, está ahí, es público. Cuando le piden los abogados, pues, queremos las garantías de que el dinero que nos va a pagar el señor no nos va a ser incautado, pues no se las doy, y no les doy las garantías de que a lo mejor terminan ustedes siendo acusados por el delito de lavado de dinero. Entonces, como verán, pues es un tema muy actual, no es teoría, porque yo cuando mi amigo Ambrosio me hace favor de presentar, doctora, esta mujer se la pasa en el Instituto de Jurídicas, ahí viendo los árboles y escribiendo, ya me gustaría, pero no estoy en jurídicas. Estoy como ustedes, soy colega de ustedes, estoy en el ejercicio libre de la profesión, estoy representando, llevando asuntos. Entonces es algo que me toca directamente para acabar pronto, ¿no? No es algo que sea que, ay, bueno, pues pobrecito abogado, ¿verdad? Ya a él le pasó. No, a mí me podría pasar, como nos podría pasar a cualquiera que estemos en el ejercicio libre de la profesión. Y como les digo, no tiene que ser un delito, porque bueno, claro, algunos de nosotros seguramente es mi caso, ahora sí que nos reservamos el derecho a todo, nos reservamos el derecho de admisión a nuestros despachos, y yo, por ejemplo, asuntos de lavado, de narcotráfico, sí, no, porque no quiero, punto, ¿no? Es una decisión de mi despacho no llevar ese tipo de asuntos. Pero es que ya no se necesita. Les hablaba del asunto de las estafas. Era una estafa, y condenan a los abogados por lavado de dinero. Y en Alemania, porque uno dice, sí, en Mozambique, ¿no? No fue en Mozambique, fue en Alemania, señor. Caray, pues no se supone que los alemanes están muy avanzados y muy hechos en el derecho, pues no tanto. Entonces, pienso yo que se ha, en este trastocamiento de la figura donde todo el mundo, veámoslo a nivel internacional, Keiko Fujimori acaba de ser encarcelada por lavado de dinero. Y Lula está en la cárcel por corrupción y lavado de dinero, o sea, lo sentencian por lavado de dinero. Y
Y así por el mundo, ¿no? La figura de lavado de dinero está siendo muy utilizada para las acusaciones penales. Entonces, ¿cómo pienso yo que tiene que ser la solución desde la óptica constitucional, desde nuestra Constitución? ¿Cómo resolver este problema? Porque en esta vorágine de acusaciones, lo cierto es que tendríamos, digamos, que separar entre lo que es el cobro de honorarios por un trabajo efectivamente prestado y el abogado que puede ser prestanombres, ¿no? Es decir, el abogado que realmente no está trabajando para el cliente, sino que le está prestando su nombre para que se ingresen a la cuenta del abogado por supuestos honorarios, bienes, ¿no? Ahí habría, desde mi punto de vista, en esta conducta, evidentemente el abogado cometería el delito, ahí sí, de lavado de dinero, porque no está prestando efectivamente sus servicios profesionales, ¿no? Pero habrá que tener una separación absolutamente clara de cuando el abogado ejerce su profesión y por supuesto cobra por ella, y si no le cobramos a un cliente, pues yo no sé qué vamos a vivir. Entonces francamente es escandaloso que se nos quiera imputar el delito por una defensa efectiva y realmente realizable, ¿no? Pienso yo que la Constitución misma, nuestra Constitución, nos da la respuesta a que este tipo de acusaciones, cuando el abogado realmente prestó sus servicios profesionales, no tienen que prosperar y son inconstitucionales. Pues son varios los derechos humanos previstos en la Constitución puestos en juego, pasados por la indebida tela de la carpeta de investigación. El primero, bueno, pues es el derecho a la igualdad de armas entre uno. Y ya quisiéramos que fuera igualdad de armas, ¿no? Porque el Ministerio Público pues, es el leviatán, ¿no? Es el leviatán contra el que los abogados vamos y nos peleamos, ¿no? Pero él es el leviatán, él tiene todas las armas posibles. Bueno, que por lo menos en un proceso esté el arma de que el imputado pueda escoger a su abogado, ¿no? Por lo menos que esa arma se le deje al imputado. Ya el leviatán tiene muchas armas, y ya quisiéramos que fuera la igualdad de armas. Ya el Estado está muy por... Y a todos nos ha pasado, como en el ejercicio de libros, no, lo vamos a hacer el famoso alegato de oreja, y nos dicen, no, pero es que, oiga, pero le estoy demostrando que esto es así, así. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los jefes, ¿no? Entonces, ya quisiéramos que fuera igualdad de armas, pero por lo menos que en esa lucha que es el proceso, podamos tener el imputado tenga la posibilidad de tener al abogado que él ha escogido, en el que él confía, ¿no? Y esa igualdad de armas pues, se garantiza en la Constitución, porque la Constitución mexicana dice con total claridad que el imputado podrá escoger a su abogado. Es decir, no se vale que, como en la época inquisitorial, ¿no? Bueno, pues te voy a acusar yo y mira, aquí está tu abogado. Yo te escojo, yo te imputo, yo te hago la acusación y al mismo tiempo yo te pongo al abogado para que te defienda. Bueno, se supone que ya pasamos esa época, ¿no? Se supone que es una época del derecho ya superada, pero este tipo de acusaciones lo que nos demuestra es que se puede desandar el camino andado, que siempre podemos regresar atrás y tener
una regresión en nuestros valores y en nuestros derechos, ¿no? Entonces, ahí está la Constitución, ahí está la garantía del imputado, y también ahí está la Constitución que nos dice que nosotros tenemos derecho al ejercicio libre de la profesión y que está garantizado, que es un derecho constitucional. Entonces, digámoslo así, lo que envuelve la acusación a un abogado defensor son violaciones constitucionales. Están violando derechos tanto del imputado como del abogado. Y pienso, hay asuntos aquí en México en donde al abogado ya lo han señalado y ya le han iniciado averiguación previa por haber defendido a sus clientes. De hecho, en un asunto, no es un abogado en el ejercicio libre de la profesión en el sentido litigante, pero a un notario le iniciaron una carpeta de investigación porque no mandó unos avisos de la ley antilavado, ¿no? Y entonces lo acusaron de estar participando en el delito de lavado por no haber mandado unos avisos de la ley, cuando en principio el no mandar avisos, la ley lo prevé. No mandar avisos lo que implica pues es una sanción, una multa económica, ¿no? Una sanción pecuniaria por no mandar el aviso, porque es una obligación de todos aquellos que están sujetos a la ley antilavado. Es una multa, y además es una multa nada, digamos, nada leve, son 806,000 pesos multa mínima y 5,239,000 pesos multa máxima. Entonces, digamos, si se hace una verificación del SAT, yo he visto muchas verificaciones del SAT, si lo que se hace es verificar y se ve que una persona obligada por la ley antilavado no ha mandado un aviso, pues lo que hay es una multa al SAT. Bueno, pues a este colega nuestro, no de litigio, pero sí de profesión, le imputaron el delito de lavado de dinero, señalando que había participado por no haber enviado los avisos a los que estaba obligado, ¿no? Entonces, como verán, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica profesional. Y bueno, ahora resulta que, aunque formalmente hemos pasado la Inquisición, pues inquisitorialmente el Estado mexicano en algunos casos ha estado persiguiendo defensores. Y bueno, los miembros de este despacho saben de qué les hablo cuando digo persecución del Estado, ¿no? Las garras del águila puestas sobre los despachos, cuando los despachos les son incómodos, cuando los despachos se defienden a sus defendidos, cosa que no sé qué espera el Estado, porque esa es nuestra obligación, y para eso, de hecho, para eso nos pagan, para eso nos paga el cliente, para defenderlos. Y bueno, pues creo que vale la pena que sepamos que lamentablemente no estamos solos, pero también, por otro lado, hay resoluciones judiciales muy dignas que podríamos nosotros tomarlas como ejemplo. Esperemos que jamás estemos en esta situación, pero ahí están estas resoluciones judiciales. En Alemania también, hay que decirlo, también hay buenas resoluciones judiciales, digamos, hay algunas en el sentido que les comenté, pero hay algunas otras resoluciones judiciales en donde los jueces alemanes han dicho no. El cobro de honorarios es un derecho protegido por la Constitución y es algo legítimo que el abogado cobre sus honorarios, aunque sean pagados por un imputado que ha obtenido ganancias ilegales por su actuar, ¿no? Entonces, digámoslo así, hay de los dos lados. Hay también algunas sentencias que piden en el mundo, hay algunas sentencias que piden el dolo del defensor, pero esa es una cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Es decir, el dolo del defensor. ¿A qué se refieren con el dolo del defensor? Bueno, que el abogado sepa que el dinero viene de procedencia delictiva. Para empezar, es algo
que ustedes lo saben, esto de que el cliente llega con nosotros y nos dice, sí, yo soy culpable, bueno, solamente pasa en las películas, porque el cliente lo primero que nos dice es que es inocente, y eso todos lo sabemos, todos los que estamos en el ejercicio de la profesión, sabemos que el cliente nos dice, yo soy inocente, doctora, es que yo de veras, que yo no sé por qué, pero estoy metido aquí, pero yo soy inocente. Bueno, para empezar es así como ver una mala película de Hollywood, porque hasta en las buenas películas el imputado llega y niega hasta el final, ¿no? Se aguanta, como los machos mexicanos. No, pero además, supongamos que nos lo dice, pongámonos en el escenario absurdo de que nos va a decir que sí, que efectivamente es, ha cometido el delito de secuestro o ha defraudado un banco o ha hecho lo que haya hecho. Y nuestro secreto profesional, ¿qué? Si nosotros también estamos obligados al secreto profesional, nada más con que nos consulten. La pura consulta nos implica el secreto profesional, aun cuando decidamos no tomar el asunto. El puro hecho de que un señor entre con nosotros a nuestro despacho y confíe en nosotros para hacernos solamente una consulta, eso ya nos obliga al secreto profesional. Entonces también hay una obligación de secreto profesional, y eso es una garantía que tenemos que darle a nuestro cliente, ¿no? Y una vez que el cliente nos ha dicho, hemos decidido tomar un asunto, claro, el estudio del asunto, el cliente va a negar todo, pero el estudio del asunto nos va a llevar a que nosotros hagamos nuestra propia conclusión y digamos, claro, este señor estaba bien metido aquí, hizo esto y lo hizo en tal momento. Bueno, pues en ese momento, primero, estamos obligados al secreto profesional, y segundo, perdón, nosotros no somos el juez ni somos el Ministerio Público, somos el defensor. Nosotros estamos obligados moralmente, éticamente, a defenderlo. No vamos a irlo, como se dice en el arroz, a poner a nuestro cliente, ¿no? Ahora resulta que pretende el Estado que hagamos, ¿no? Y se los digo porque dice el dolo del defensor. Algunas sentencias dicen, bueno, vamos a sentenciar al defensor por lavado de dinero, se recibió sus honorarios y actuó con dolo. ¿Con dolo de qué? ¿Con dolo de qué? De conocer y querer cobrar esos honorarios a pesar de que sabía. Primera, jurídicamente no sabe, porque eso se va a saber hasta la sentencia, señor, si me permite usted. Es que eso de que los bienes son de procedencia ilegal, eso se va a saber hasta la sentencia. Antes no se sabe. Así que antes, perdón, pero le aplica a mi cliente, bueno, eso dice la Constitución, el principio de presunción de inocencia. Y al Ministerio Público la carga de la prueba. Había una jurisprudencia impresentable en materia de lavado de dinero. Segundo colegiado. Así es, y que decía que la carga de la prueba se revertía. Y yo siempre he dicho, bueno, ahora ya el colegiado se comió la Constitución. Y este es el único delito donde la carga de la prueba se revierte al imputado. Por supuesto que no. Pero por fortuna ya salió la Suprema Corte, la primera sala en esta 10ª época, a decir que en el delito de operaciones la carga de la prueba corresponde a quien siempre ha correspondido, que es al señor agente del Ministerio Público. Porque si leemos la Constitución, alguna vez me invitaron a un foro y decía uno de los panelistas, es que aquí la carga de la prueba se revierte. Digo, señor, la Constitución es un libro muy revelador. Le va a usted a revelar que no hay excepciones para ese derecho humano. Que si usted le dice la carga de la prueba en todos los delitos, señor, en el de lavado y en todos los demás. Si usted lee la Constitución, ¿verdad? Como luego nada más leen las jurisprudencias, pero la Corte ha sacado, y eso creo para nosotros como abogados es un cierto avance. A la Corte ha sacado, nuestra Corte mexicana en esta época ha sacado una jurisprudencia que dice que la carga, que replica lo que la Constitución ya dice, la carga de la prueba en materia del delito de lavado de dinero, porque se ocupa específicamente del delito de lavado de dinero, corresponde al Ministerio Público.
Entonces son varios los derechos constitucionales en juego en este tema tan importante de si se puede, se nos puede, a nosotros como abogados en el ejercicio libre de nuestra profesión, se nos puede imputar el delito de lavado de dinero por asumir la defensa de una persona que ha cometido un delito que le ha generado bienes ilícitos, y con esos bienes ilícitos se nos paga. En Alemania decían, es el dolo del defensor el que nos va a dar. No, el dolo del defensor solamente es si el defensor actúa como autor o como partícipe del delito, nada más. No si sabe que los honorarios con los que se le va a cubrir su servicio profesional han sido obtenidos ilícitamente. A eso no puede llegar, me parece a mí, o ese no puede ser el enfoque adecuado del dolo del defensor, ¿no? Pues más o menos por ahí ando en estas reflexiones en el libro, que es una actualización, porque ustedes saben que desde el 2014 el delito se cambió en lo sustancial, digamos, en la médula o cosas muy importantes del delito cambiaron. Me tomó casi 4 años terminar esto, porque por fortuna hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, a contracorriente salió ya el libro, y este es uno de los temas que toco, que no había yo tocado con esta amplitud en el libro anterior, pues porque veo como el mundo entero va encaminado a una vorágine de imputación por el delito de lavado de dinero a todos, desde el nivel más alto del Estado, ¿no? Expresidentes, hasta la verdad es que casi que por delitos de bagatela, como delitos previos, porque tenemos la desgracia de que está tan mal redactada nuestra figura legal que cualquier delito que implique la obtención de bienes puede ser delito previo al delito de lavado de dinero, ¿no? Uno de los pocos países que tienen todavía un listado de delitos, digámoslo así, graves, y que solamente esas conductas graves pueden ser previas al lavado de dinero, es Suecia, uno de los pocos países. Pero ya también empezó el mundo a prever la figura legal del lavado de dinero con delitos previos, y había una lista de algunos delitos previos que podían ser al lavado de dinero, y ahora ya son pues cualquier delito, ¿no? Cualquier delito de bagatela. Y bueno, pues más o menos por ahí van mis reflexiones. En esta mañana, pues sí, yo estaré encantada. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna reflexión, yo estaré encantada de poder compartir con ustedes, y de verdad, no saben cómo les agradezco, porque yo llegué con mi amigo Fabián y le dije, no va a haber nadie, ¿quién va a venir? Entonces, a todos, al coordinador y subcoordinador que me hizo el favor de invitar, pero sobre todo a ustedes les agradezco muchísimo que estén aquí a pesar de estos tiempos. Sí, gracias.